Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a esta entrevista. Se llama la entrevista Construyendo el futuro de la musicoterapia en México, la AME, la primera asociación profesional. Y esto es parte del ciclo sobre musicoterapia que organiza la Asociación de Musicoterapeutas en México, la AME. Mi nombre es Samuel Gracida, soy musicoterapeuta mexicano, actualmente viviendo en Alemania. Y hoy tengo el placer de entrevistar a Juan Carlos Camarena. Él es fundador de la Asociación de Musicoterapeutas en México, fue nombrado primer delegado por México ante el Comité Latinoamericano de Musicoterapia desde 2020. Cuenta con una gran extensa formación desde entrenamiento en musicoterapia plurimodal hasta un máster en musicoterapia humanista, entrenamiento en terapia individual focalizada de emociones, diplomado en facilitación humanista y estudios en psicoterapia psicodinámica y actualmente estudiando una maestría en musicoterapia global. Él es también presidente de la Asociación de la AME y coordina la convención del Congreso del Comité Latinoamericano de Musicoterapia, además de ser coordinador general del noveno Congreso Latinoamericano de Musicoterapia a celebrarse por primera vez en México este año. Iba a decir el próximo año, pero es ya este año. Dirigió el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista de 2013 a 2023 y además tiene una amplia experiencia como compositor, productor y supervisor musical para el colectivo Fantasy Lab, presente en México y Estados Unidos. Gran currículo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Pues un placer estar aquí en esta ocasión. Yo estoy conectándome desde Heidelberg, Alemania, que es donde actualmente resido, y obviamente tú estás en el Distrito Federal, ¿no? Ujú. Sí, Sí, así es. un gran placer, ¿no? Y Igual, Sam. un tema muy importante, ¿no? Que es pues lo que es el desarrollo de la musicoterapia en México, como su historia, cómo se ha desarrollado y también la asociación en específico, ¿no? Cómo ha nacido, qué ha pasado en los últimos años, etcétera. Entonces es Ujú, un tema que sí me emociona y estoy feliz de ujú. poder hacer esta entrevista. Sí, y es complejo, y creo que sí fue una buena iniciativa como el poder hablar del proceso, de cómo se fue creando, qué condiciones iniciales habían y bueno, hacia dónde va, ¿no? Claro, claro, claro. Pues hay que empezar desde el comienzo, ¿no? Como dirían algunos. ¿Cómo nació? Cuéntame, ¿cómo nació la Asociación de Musicoterapeutas en México? Ok, pues creo que sí, viene de una iniciativa, de una inquietud personal. Yo trabajaba en un instituto centrado en un modelo de musicoterapia en desarrollo, actualizándose, puliéndose y no en una formación fundacional. Y pues eso me hacía sentir como si estuviera un poco desconectado de otros esfuerzos. Sabía que había otros enfoques de musicoterapia y formaciones en musicoterapia no enfocadas en un ámbito específico. Entonces, bueno, de ahí que siempre me llamó la atención saber más. Y yo creo que muchas historias empiezan porque un musicoterapeuta o alguien que quiera acercarse a la musicoterapia va a un congreso. Ujú, Y creo que eso es muy importante de los congresos porque abren la perspectiva. Y justo a mí me llamaba ya la atención lo que estaba haciendo desde hace muchos años la Federación Mundial y también me encontré con el Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Y vi que se acercaba al Congreso de Colombia, se iba a hacer en 2019. Eso me generó la inquietud de ver que había también muchas más cosas ocurriendo en México, eh, y eso no era sencillo. Al menos en mi experiencia encontré como varias islas. Esa era mi sensación. Y justo me pregunté por qué no hay una asociación en México como en otros países. ujú. Y muchas veces también como que la respuesta era, bueno, porque no tenemos todavía una licenciatura.
Y yo pensaba que tenía que ser al revés, ¿no? Como que primero tendría que venir la licenciatura y después se creaba una asociación. Y, y entonces, bueno, yo empecé a compartir esta idea. La verdad es que sí encontré resistencia al inicio. Sin embargo, con ganas de asistir a este congreso en Colombia organizado por el Comité Latinoamericano, ahí encuentro en ese entonces quien estaba coordinando todo es Diego Shapira. Ujú, Y bueno, en ese momento él era una figura clave en el comité. Y me acerqué a él y él, la verdad es que dedicó mucho tiempo a explicarme que podría ser muy conveniente crear una asociación a pesar de que no eh, se contara con una licenciatura. Y me empezó a dar el panorama de lo que había pasado en otros países, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a estructurar la idea. También me ayudó un poco a pensar en cómo podrían ser los estatutos, porque una cosa es cómo se constituye el molde de una asociación profesional en México, pero ese molde no es suficiente, hay que adaptarlo, ¿no? A las necesidades de musicoterapia. claro. Y yo pensé que sería muy importante involucrar a Víctor Muñoz, con quien trabajé muchos años en el instituto. Y bueno, insistí en esta idea varias veces hasta que logré involucrarlo. Es importante decir que pues cada quien, bueno, yo como fundador pongo mi parte, los recursos son personales y Víctor por su lado aporta su parte también desde el instituto, desde su instituto, pero desde ahí no ha habido otra aportación a la asociación que no sean cuotas de afiliación. Eso es muy importante porque a mí sí me interesaba mucho que no estuviera la asociación condicionada a otros apoyos o que esto viniera de manera personal y de esa forma arrancar a la asociación. Esto genera la sensación, porque hay dos personas que no están formadas en una formación fundacional de musicoterapia, pues genera así la sensación de que esto podría servir solo a un interés. Y bueno, es importante decir que parte de ahí, pero la intención justo fue crear un organismo neutral, inclusivo, para, para musicoterapeutas en México o fuera de México, o quienes estén interesados en musicoterapia y que tenían alguna formación en algún modelo. Y creo que también la asociación sirve como para ir creando un camino para que en el momento en el que existe una licenciatura, pues estos musicoterapeutas eh, que tenemos formaciones en modelos específicos, en su momento podamos encaminarnos a la formación fundacional, que ese es el objetivo desde mi punto de vista, ¿no? Creo que ya me extendí mucho. Pero Ya bueno, no tengo que preguntar más. pero ese fue el camino, Samuel. Ya. No, está súper bien. Y sí, me parece interesante esta parte de que ideas nacen a partir del intercambio en congresos, el intercambio en Mm, diferentes plataformas y uno pues ve lo que se está haciendo y busca como un camino para colaboración, un camino para integración, un camino para diálogo, ¿no? Y mm. me parece eso que ha sido muy importante. Como dices, en México que hay diferentes escuelas, hay diferentes enfoques en la musicoterapia y eso me parece que ha sido algo muy importante para la asociación, ¿no? El poder tener este diálogo y el poder como trabajar juntos. Sí, eso ha sido pues todo un reto, ¿no? O sea, Ujú. el integrar esas diferencias, que creo que es lo que hace una asociación, ¿no? Para Sí, mí esa debe ser su labor, ¿no? claro. Me da curiosidad, ¿por qué el nombre Asociación de Musicoterapeutas en México y no, por ejemplo, Asociación Mexicana de Musicoterapeutas o algo así? Porque justo a la hora de hacer el registro, antes de constituir la asociación en la notaría, hacen una revisión del nombre y ese nombre no debe de parecerse a algo existente.
Y el caso es que el abogado encargado de esa búsqueda nos dijo, no pueden llamar la Asociación Mexicana de Musicoterapia porque alguien ya lo intentó y aunque no se creó la asociación, ya existe el nombre. Es un nombre extraño. Uno esperaría Asociación de Musicoterapia en México o Asociación Nacional de... Pero el abogado veía un riesgo en que se rechazara ese nombre. Entonces, lo que me recomendó fue escoger un nombre que no se pareciera a nada de lo existente y pues de ahí el nombre de la asociación. Ya, ok, ya no. Es bueno saberlo. Siempre me lo había preguntado. Y más que nada porque, bueno, yo no estoy en México, ¿no? Sí, sí, Soy sí, yo sí, parte de esa asociación porque, bueno. claro. Am, y oye, entonces, ya empezaste a hablar un poco acerca de los retos, ¿no? Que tuvieron. Ujú, Am, ¿Puedes expandir un poco más en esta parte? Bueno, obviamente la integración fue ujú. parte, pero también hay partes como administrativas, ¿no? De formar una organización no es cosa simple, ¿no? Sí. ¿Qué más retos tuvieron al principio? La verdad, yo, o sea, creo que el primer reto fue crear el primer consejo. Lo ideal era lograr una participación integral en ese primer consejo, y eso fue imposible. En la primera etapa, creo que pesó mucho que pues tuviera una asociación constituida por dos personas que pertenecían solo a una de estas islas, ¿no? Entonces, al acercarme a otros musicoterapeutas de distintos enfoques, hubo una resistencia para mí muy comprensible, porque se temía que la asociación pudiera estar inclinada a un modelo o una perspectiva, ¿no? Entonces, sí, mucha gente que busqué tenía esa duda y el tiempo pasaba y finalmente quienes respondieron a este llamado pues fueron en su mayoría musicoterapeutas de la línea humanista, junto con un investigador en neurociencia y musicoterapia en México, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero eso fue un gran reto porque implica un difícil ejercicio de ser imparciales. Y eso tuvo que derivar en poner reglas tal vez un poco más exigentes para garantizar neutralidad. Ya. Reglas que me parece no están en otras asociaciones. Yo lo veía bien al inicio porque pues, es una asociación que están haciendo en un cierto contexto y entonces venía bien para mí al menos como ser más exigente, tal vez rígido en algunas cosas, con tal de ser neutrales. Y bueno, esto puede ir cambiando posteriormente, ¿no? Claro. Oye, para también darles un poco de contexto a personas que no sepan muy bien la historia de la musicoterapia en México, ¿nos puedes Ujú. contar un poco de cuál ha sido la trayectoria de estos diferentes modelos? Digo, no nos tienes que dar Ujú. como todos los detalles, pero como para que la Sí, gente entienda también el contexto en el que se desarrolla, ¿no? La sí. organización. Todo esto me parece que está en la página de la asociación, pero bueno, voy a tratar de hacer un, un resumen lo mejor posible. Me parece, hay primeras actividades alrededor de los años 80. Los primeros registros que se han encontrado son de una fundación formada por Consuelo de Shamsi, José Villegas, y Ujú, ellos atendían discapacidad a través de técnicas de musicoterapia. Hay una en la constitución del Comité Latinoamericano de Musicoterapia, ya hay una musicoterapeuta mexicana, Petraglia se apellida, se desarrolla también el modelo humanista, un modelo centrado en el ámbito de psicoterapia y un estilo de psicoterapia humanista. Y eso es importante porque justo da origen al Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista y ahí se empiezan a formar muchas personas en este modelo. Me parece que a través de este instituto llega el modelo de imaginación guiada con música a México y después continúa este modelo con otras formaciones en otros lugares. Estuvo Esther Muró, ujú. una musicoterapeuta que hizo mucha investigación. Y bueno, yo diría que principalmente existe
mucha gente forma en el modelo Benenson, en imaginación guiada o el modelo de Boni y en humanista, además de profesionales que tienen formaciones fundacionales, ¿no? Ujú. Ese sería mi resumen. Sí. Se me olvidó algo muy importante. Hay un esfuerzo muy bonito de una musicoterapeuta en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Adriana Sepúlveda. Ella sostuvo un taller, me parece que más de 20 años, para personas con discapacidad. Eh, y este taller ha sido continuado por musicoterapeutas como Daniel Torres. eh, am, y bueno, y eso también me parece que ese esfuerzo suma a que se pudiera abrir un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Entonces, ese es Claro. un hito también muy importante. Y bueno, esa es la historia. Ha habido pues estos pioneros, ha habido estas corrientes, nace la AME y de cierta manera eso cambia ciertos enfoques, ¿no? De la musicoterapia en México. Entonces, Ujú, como ¿qué piensas acerca de la profesionalización, acerca de lo que ya estabas hablando de ujú. programas fundacionales, acerca de los siguientes pasos para la AME y también para la musicoterapia en México? Creo que algo que hicimos que fue en la AME muy importante fue justo diferenciar lo que es formación fundacional de una formación especializada. Y ahí ayuda muchísimo la comunicación con la Federación Mundial. Sí, recuerdo algunas reuniones que se gestionaron a través de el enlace regional para Latinoamérica y el Caribe de la gestión pasada de la Federación, con Camila Acosta González Ujú, y Juan Pedro Zambonini, y fue importante ver cómo estaba definiendo la Federación esto. Pero eso me parece que da mucha luz, porque justo permite ordenar las cosas y entonces, para quienes nos están viendo, creo que es importante explicar esto, ¿no? Un modelo especializado de musicoterapia va a actuar en un ámbito específico, como puede ser lo pedagógico, lo psicoterapéutico, lo comunitario, ¿no? Como la musicoterapia es transdisciplinaria, pues se puede centrar en muchísimos ámbitos. Y bueno, estos modelos se enfocan, se especializan en uno o la combinación de algunos de ellos. Pero la formación fundacional es algo mucho más amplio, con más horas de formación, de prácticas profesionales, de supervisión, y obviamente es mucho más robusta que la formación en un modelo especializado. Entonces, el reto justo es poder incluir a todos, ujú, sin embargo, trazar esas líneas que permitan conocer esas diferencias. Para evitar estas confusiones en la AME, creamos dos categorías distintas de afiliación profesional. ujú, Una, que es el musicoterapeuta profesional, para aquellos que han estudiado en un programa fundacional de musicoterapia con una formación integral que requiere la disciplina. Y otra categoría para profesionales que tienen una especialización en un ámbito de la musicoterapia. Eh, Justo no es para excluir, sino para dar claridad y garantizar una ética profesional, porque es importantísimo saber como musicoterapeuta o como alguien que utiliza la música para generar salud, que a veces no es lo mismo, eh, que se pueda distinguir hasta dónde puedo actuar y hasta dónde dónde no me puedo meter, ¿no? claro. Entonces, eso es muy valioso hacerlo y por eso se crearon estas categorías, ¿no? Creo que la profesionalización, en primer lugar, tiene que partir por ese paso. Eso me parece ayuda a comprender también que la musicoterapia es un mundo y también me parece que un reto importante justo es aprender a reconocer las diferencias y al mismo tiempo trabajar juntos. Ujú, Es histórico en la musicoterapia y yo creo que en toda disciplina
disciplina, pero siempre hay el riesgo de que haya algún actor que busque un protagonismo desproporcionado, ¿no? O que se haga más énfasis en un ámbito o en una combinación de estilos en musicoterapia, porque ha sucedido en varios países ya, ¿no? Las asociaciones, por eso decía, me parece que ayudan a que todos trabajen juntos, se reconozcan esas diferencias y a partir de ahí haya criterios para trabajar de manera interdisciplinaria. Hay esfuerzos también muy importantes ahorita en la comisión en la que estás, Samuel, ¿no? De definir las competencias que debe tener un musicoterapeuta. Eso va a servir muchísimo para todo el tema de legislar o certificar. Eso crea como un puente para cuando alguien ya tenga el proyecto de una licenciatura de musicoterapia, el contar con esta información es muy valioso. Esos esfuerzos se están haciendo y creo que, bueno, el objetivo es todos queremos una licenciatura o una maestría fundacional en musicoterapia y qué mejor que ya hayan todas estas herramientas antes de, ¿no? Sí. Sí, y como dices, soy parte de esa comisión de formación profesional, pero eso ha sido posible porque hay una asociación que ha dado el espacio y que nos ha traído juntos, ¿no? Y que nos Ujú, ha dado la tarea y la misión de crear estos documentos que son necesarios, ¿no? Como decías, de las competencias para un programa fundacional o de los estándares de práctica profesional. Y sí, me parece que tener esos documentos, tener esta información es crítico, ¿no? Para la profesionalización de la disciplina. Como también lo es, por ejemplo, cuestiones éticas que ya tiene la ujú, AME también un código de ética, que tiene también la parte de la comunicación con el público. Creo que eso ujú, también la AME lo hace bastante, tener este tipo de eventos como el que estamos teniendo ahorita, pero también otro tipo de contenido, ¿no? Para ujú, educar, porque una parte es obviamente lo legislativo, es la parte administrativa, la parte, ¿cómo decirlo? Pues sí, la esencia de lo que se necesita, ¿no? Para ser un musicoterapeuta, para poder ejercer, pero también está la parte muy grande que es lo que la gente sabe, ¿no? El crear ujú, conciencia de lo que es, porque al sí, final del día la musicoterapia lo que hacemos es para las personas con las que trabajamos, ¿no? O sea, ellos ujú, también están recibiendo los servicios o son las personas con las que estamos trabajando, entonces es importante que ellos también sepan qué puede y qué no puede ser un musicoterapeuta, qué objetivos se puede tener dentro de la musicoterapia, ¿no? Entonces me parece muy importante todos estos proyectos ujú, que se están haciendo ahorita en la AME. Y hablando de lo que está haciendo la AME ahorita, obviamente también la ujú. AME está preparando el congreso, el noveno congreso latinoamericano de musicoterapia que se viene en julio de este año. ¿Me puedes contar también un poco qué hace especial a este congreso? ¿Cuál es la visión para la comunidad tanto en México como para Latinoamérica y más allá de Latinoamérica? Ok. Primero, creo que es importante para México tener un encuentro presencial. La asociación surgió en la pandemia, entonces su estrategia ha sido digital. Entonces, creo que ese encuentro presencial es muy importante. Hasta simbólicamente para mí es justo que se dé por primera vez ese reconocer que aquí hay alguien de Benenson, aquí hay alguien de una formación en Europa o en Sudamérica, aquí hay alguien del modelo humanista, y la idea es poder vernos entre todos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es crucial, además de para el mismo Comité Latinoamericano de Musicoterapia, el encuentro presencial también es muy importante porque no se pudo tener en el Congreso pasado. Los formatos de presentación de este Congreso tienen un mayor énfasis en actividades grupales que también hay ponencias individuales, pero se crearon modalidades que invitan a darle más tiempo a los conversatorios y a las mesas redondas.
porque justo eso invita a un diálogo entre varias personas y no nada más la perspectiva de una sola persona, que es muy valioso y por eso están los espacios para ponencias, pero el tiempo, se está dando más tiempo y un poco más de peso a esas actividades grupales, ¿no? Claro. Porque se necesita, ¿no? Ponernos a hablar todos del tema, ¿no? Creo que eso responde al espíritu integrador que está buscando el Congreso. Este congreso sale gracias al Comité Latinoamericano de Musicoterapia que en su gestión pasada, en el 2022, fue donde, sin saber mucho de lo que venía, pero yo levanté la mano y propuse que México fuera sede, ¿no? Ujú. Pues estamos trabajando para eso. La página es www.clam2025.com. Ahí pueden encontrar toda la información sobre el Congreso. Me parece muy importante, ¿no? Esto, como dices, que esa parte presencial, que obviamente también la parte online ha sido importante, ¿no? Creo que los números que tuvieron para el último congreso fue algo que tal vez rompió récord, no sé. Ujú. Pero como dices, ¿no? Después de la pandemia, la gente también quiere estar en persona. Y eso justamente incluso lo viví porque ayudé a organizar el congreso de la Asociación Internacional de Música y Medicina el año pasado en Berlín. Y ahí teníamos las dos opciones, ¿no? Pero fue interesante ver cómo la mayoría de la gente quería venir en persona, Sí. aunque obviamente era costo menor el hacerlo online. La gente de todos modos dijo, no, yo quiero estar ahí y voy a juntar pues lo que se necesite. Ujú. Entonces creo que sí va a ser bueno tener esta parte presencial. Am, y pues ver, ¿no? O sea, qué sale, porque como decíamos al principio, a partir de estos eventos, a partir de estos diálogos, van Ujú. saliendo nuevas oportunidades, ¿no? Entonces creo que ya ahorita la AME está en un punto de que se pueden presentar la trayectoria recogido que se ha dado y como anfitriones, ¿no? Como decir, bueno, estamos aquí en México intentando profesionalizar el trabajo y estamos intentar todos estar aquí juntos, ¿no? Como dices, de las diferentes líneas. Entonces Ujú. creo que va a ser muy importante e interesante, ¿no? Ver cómo al final quién viene, qué países son representados y qué temas son como claves. Pero creo que van a salir muchas cosas muy interesantes del Congreso. Creo que vamos ya pronto llegando al final. Creo que la parte que faltaría un poco platicar sería la parte de la afiliación a la organización. Obviamente una asociación solo existe gracias a sus miembros, que hay Ajá. gente que quiera ser parte de la asociación. ¿Qué nos puedes decir aparte de por qué es importante afiliarse a Ujú. la asociación? En primer lugar, lo importante de la AME es que está alineado o busca alinearse con la Federación Mundial de Musicoterapia y con el Comité Latinoamericano. Eh, Obviamente son organismos que orientan, pero es importante dialogar o escuchar esa orientación, aunque sabemos que lo tendremos que adaptar al contexto de México, pero eso le da muchísima riqueza, para empezar. Entonces, es importante estar, me parece, en una asociación que tiene estos vínculos profesionales. Y pues hace una gran diferencia estar en un organismo con este nivel de respaldo de la disciplina en México. Eh, Eso lo hace distinto, ¿no? Y le da otro peso. Creo que también el participar en comisiones de trabajo o proyectos de la asociación es un beneficio para quienes se afilian porque les permite empaparse de un contexto profesional, y además aprender de otros musicoterapeutas en otros contextos, porque muchas veces se trabaja en una comisión, pero esa comisión a veces va a preguntarle a la federación o le va a preguntar a otro musicoterapeuta o va a traer otras perspectivas a los diálogos que se dan en las reuniones de esas comisiones. Entonces, Ujú. es un ambiente de aprendizaje. Yo Claro. siento que ahí está un gran beneficio. También da información sobre el estado de la profesión, no solo en México, sino en Latinoamérica.
da un valor curricular y bueno, los descuentos y beneficios exclusivos, como en este caso para el congreso que va a ocurrir en julio aquí en México, pues hay cuotas muy distintas para quienes están afiliados a la asociación. Eh, ya hay un directorio de profesionales también, de forma que el estar en la asociación en una categoría profesional te permita también mostrar tu experiencia y tu trabajo a otros, eso es importante, y eventualmente creo que se va a habilitar el poder difundir más actividades. Esto es una de las cosas que creo que vale la pena también comentar porque se ha preguntado mucho. Ujú, Eh, que justo ahorita la política de la asociación es solo promover actividades organizadas por la misma asociación, ujú, ya sea por la asociación o el Comité Latinoamericano o la Federación Mundial, pero hasta ahí. ujú, Y mucha gente dice, pero yo estoy organizando talleres o yo tengo esta formación o hay un curso muy interesante de musicoterapia, ¿por qué no lo puedo anunciar a través de las redes de la Asociación de Musicoterapia en México? Y la razón es justo porque le estamos dando peso a una neutralidad. También justo el mantener esa política ayuda a que la asociación no se convierta en un canal de publicidad para iniciativas privadas, sino que es un organismo que representa a todos, ¿no? Esto es importante solo para aclarar que pues, la intención no es excluir, no es limitar la difusión, es poner el piso parejo y es garantizar que ese crecimiento se dé de una manera armónica, ¿no? Entonces, no es una postura definitiva, seguramente conforme vaya existiendo mayor madurez en el tema, va a ir cambiando y va a empezar a seguramente encontrarse formas de difundir todo esto, ¿no? sí, Pero bueno, eso va a ser otro beneficio seguramente en el futuro próximo. ya. No, súper bien. Sí, creo que es importante, digo, yo que soy parte también de varias organizaciones y nunca me pongo Sí, a pensar, bueno, ¿qué cupones, qué descuentos me van a dar para qué, ¿no? Creo que el ser parte de organizaciones profesionales va más allá de eso, ¿no? Es el ser parte sí. de una misión, ser parte de una comunidad que tiene un mismo propósito, ¿no? Que está encaminándose hacia una visión. Entonces creo que entre más estemos en este camino, creo que más nos enriquecemos entre nosotros mismos, ¿no? Aprendemos el uno del otro y le podemos dar más peso a la musicoterapia a nivel nacional, pero también obviamente a nivel internacional, ahora con estos eventos que se tienen. Entonces sí, es la invitación, ¿no? A la gente que se afilie. Es un trabajo que tampoco requiere mucho tiempo porque luego cuando decimos métete una comisión, trabaja por algo, muchas veces se imaginan un arduo trabajo Ujú, cada semana y no, se trabaja, pero obviamente como es voluntario el trabajo, es importante también decir, nadie en esta asociación recibe un sueldo, no, no ha habido un solo gasto y un solo pago por trabajo en la asociación. Y como es voluntario, se entiende que pues, depende de la disponibilidad de cada quien y en función de eso se organiza el trabajo de forma que sea un espacio ameno y que, donde se pueda aprender eh, y al mismo tiempo no consuma demasiadas horas, ¿no? Entonces, claro, sí, eso es importante también decirlo, ¿no? Como si a alguien le interesa colaborar en la asociación, que se anime y no vaya a pensar que es un trabajo casi de tiempo completo, ¿no? claro, claro. Sí, y bueno, hablando de tiempos, creo que inicialmente habíamos planeado media hora, ya nos echamos casi una hora. Mm, Entonces, con eso vamos llegando al final de la perfecto. entrevista. En nombre de la AME, muchas gracias, Juan Carlos, por tu disposición, por todo lo que has hecho para la asociación, ¿no? Para empezarla. Realmente ha sido clave en este proceso. Entonces, muchas gracias también hoy por platicarnos acerca de tu visión y acerca de este contexto de cómo se ha dado. Gracias a ti, Samuel, por el tiempo, por tus preguntas, por hacer
entrevista más fluida, más natural. Un placer, un placer. Y obviamente agradecer a todos los que estén viendo en vivo y a aquellos que vean la conversación ya posteriormente, ¿no? Que sigan también las redes sociales de la AME en Facebook, Instagram y YouTube. Que nos sigan también para recibir más información acerca del Congreso, que se afilien, que nos vengan a visitar en México. Y pues con eso, pues una Listo. buena semana, un buen día, una buena noche a todos los que estén Donde sintonizando. quiera que estén. Donde quieran que estén. Muy Va, bien. muy bien. Hasta pronto, entonces, Juan Va. Carlos.